importantes. Uno es Manuel Estrada Cabrera, que estuvo 30 años en el poder y pues fue un dictador. De hecho, Miguel Ángel Asturias hace la obra El señor presidente y se refiere a él, ¿verdad? Como algunos ya sabrán. Por otro lado, tenemos a Ubico, ¿verdad? De hecho, todavía hay abuelos de algunos de nosotros que dicen que fue uno de los mejores presidentes que hubo en Guatemala. Y pues digamos que a nivel de gobernanza del aparato burocrático fue muy bueno, porque fue el único presidente que ha logrado que Guatemala tenga un superávit en el presupuesto. O sea, había dinero y no había deuda. Sin embargo, pues él fue una persona que venía de familias criollas, con unos valores conservadores y militar, ¿verdad? Entonces se dice que ha sido una democracia incompleta la que sucedió con él. Y de hecho a él se le llama el último dictador autoritario que tuvo Guatemala. Y todo esto porque se venía arrastrando el racismo desde la colonia. Después con la primavera democrática, ¿verdad? El Estado sí es concebido como un Estado fuerte y legítimo, ¿verdad? Muchas instituciones se empiezan a generar, ¿verdad? Si se recuerdan del tema del tamaño, pues muchas de las instituciones que tenemos hoy en día nacieron aquí, por ejemplo el ICS, ¿verdad? Y por eso se estaba formando un Estado fuerte. Luego tenemos eh, la época de los golpes militares, ¿verdad? O las dictaduras militares. Pues esta fue una época, como algunos ya saben, del conflicto armado, donde se rompió el tejido social, se ahogaron o asesinaron liderazgos tanto urbanos como comunitarios. Prácticamente muchas de las personas que mataron en este tiempo, que digamos eran capaces a nivel intelectual, pues es probable que nos estuvieran gobernando en estos días, ¿verdad? Y como lo vimos en algún momento en la clase, fue una época donde se generó un enemigo interno, que era la guerrilla. Y esto pues es política estadounidense, mal adaptada en el contexto guatemalteco, que ahora estamos viendo que se están etiquetando a algunos ciudadanos eh, como enemigos internos y por extensión como terroristas, que son las pandillas, ¿verdad? Entonces la implicación que tiene esto para el Estado guatemalteco actual, post conflicto, es grave porque nos están quitando derechos. Y en esta época, pues el Estado se percibía como un Estado enfermo, pero funcional, ¿verdad? Luego tenemos la transición democrática, ¿verdad? Esta fue una época marcada por la crisis humanitaria, ¿verdad? El mundo entero conoció qué es lo que estaba pasando adentro de Guatemala y por eso es que Rigoberta Menchú recibe el premio Nobel. Fue una época gradual, o sea, no es que la democracia pasó un día y ya no había nada que hacer, ¿verdad? Y fue marcado por la Constitución del 85, ¿verdad? Donde se miraba al Estado con legalidad democrática porque ya habían elecciones, ¿verdad? Si se recuerdan de la clase anterior. Pero no había paz. La paz, en teoría, vendría con los acuerdos de paz, ¿verdad? Recuérdense que los acuerdos de paz no son vinculantes. Eso quiere decir que no tienen el mismo peso que un decreto, por ejemplo. Aunque están vigentes hoy en día.
muchas de las propuestas que tienen sobre tierra, cultura, el sistema judicial, todavía son válidas, ¿verdad? Y pues por último, y este es un poco el debate que hay, ¿verdad? Algunos dicen que Guatemala todavía está en una transición democrática y otros dicen que ya está en una etapa de democracia posconflicto, ¿verdad? Nosotros creemos que sí ya estamos probablemente en una democracia post-conflicto y está marcada por la baja participación de la ciudadanía, especialmente al momento de votar y sobre todo porque las personas no ocupan no quieren ocupar cargos de representación, ¿verdad? Es una sociedad marcada por la memoria, por quienes vivieron el conflicto y la falta de memoria, ¿verdad? De las nuevas generaciones. Y de los que no han tenido duelo. Eh, es una sociedad todavía marcada por la presencia de militares dentro de las instituciones del Estado, ¿verdad? En, en la SAS, que básicamente es la que maneja la agenda del presidente, por ejemplo. El Ministerio de Defensa, que todavía recibe un montón de presupuesto. Pero también han habido intentos de tener un Estado más fuerte, siempre siguiendo el tema del tamaño, ¿verdad? Y la fuerza, que es prácticamente la ley de descentralización, donde se procuraba tener presencia y poder local en todo el territorio, ¿verdad? Que son los llamados COCODES. Sin embargo, cabe mencionar que esta ley de descentralización también vino a estar en conflicto porque debido a que nuestro país tiene población de distintas etnias lingüísticas, ¿verdad? Y distintas creencias, pues ya existían modelos de autoridad en las comunidades, ¿verdad? Y el COCODE básicamente lo que vino a hacer es a fragmentar